Añade a vuestra fe virtud, dominio propio, etcétera. Toda esta lista de características que un hijo de Dios debe estar buscando y debe buscar que su vida esté llena de esas cosas, ¿no? Y bueno, hemos dicho que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta ya muy cercano a su muerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos solamente para repasar un poquito los versos que veíamos con nuestro hermano Iber. Dice, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿no? Debido a esta cuestión que nos mencionaba nuestro hermano y también nuestro hermano Iber la semana pasada, ¿no? Todos estos falsos profetas, todos estos falsos maestros que buscaban confundir y satisfacerse a sí mismo, etcétera, etcétera. Pedro está diciendo: yo siempre voy a recordarles estas cosas porque es bueno que ustedes lo sepan. Y dice el versículo 13: pues tengo por justo que tanto estoy en este cuerpo, al despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por eso es que algunas personas, algunos eruditos llaman a esta carta el legado de Pedro, ¿no? Las últimas palabras, ¿no? O lo que Pedro se estaba asegurando que después de su muerte iba a quedar. Un mensaje que después de su muerte iba a quedar. ¿Cómo quisiéramos nosotros, por ejemplo, o qué quisieras que tus hijos, que tus nietos, tus bisnietos, tal vez las generaciones que no conoces, ¿no?, recordaran de ti, ¿no? ¿Cuál quisieras que fuera tu legado? Aquello que, repito, va a quedar después de nuestra muerte. Pues el apóstol Pedro lo tenía bien claro, ¿no? En tanto estoy en este cuerpo, mi trabajo es despertaros con amonestación, sabiendo que, dice, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él ya sabía que estaba próximo a su muerte, ¿no? Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo procuraré con diligencia que aunque yo ya no esté, ustedes puedan recordar esto, ¿no? Es algo que deben oír ahorita. Dice el apóstol Pedro: ustedes ya lo saben, pero yo no tengo problema en recordárselos, y hoy se los recuerdo, y no solo hoy con mi propia voz, sino aún después de mi partida. Yo quiero asegurarme que ustedes sigan teniendo presente este mensaje que está aquí escrito, ¿no? El apóstol Pedro escribía esto con un sentido de urgencia, ¿no? Un mensaje urgente, recordar la palabra de Dios en todo momento, ¿no? Y el legado del apóstol Pedro, por supuesto, no apuntaba hacia él, sino apuntaba hacia Dios, ¿no? Nosotros podemos ver los epitafios, ¿no? Quizá fue un gran padre, ¿no? Fue un excelente trabajador, ¿no? Y todo, bueno, finalmente en esos epitafios se recuerda la memoria de la persona que está ahí, o de la cual su cuerpo está ahí, ¿no? Por eso quizá sería bueno hoy preguntarnos: ¿cómo queremos ser recordados, ¿no? ¿Qué queremos que la gente, repito, tus nietos, la gente que incluso los hijos de tus hijos, etcétera, ¿qué puede ser recordado de ti, ¿no? Así como Pedro se aseguraba que después de su muerte hubiera un mensaje, ¿no? Se puede olvidar cualquier cosa, pueden olvidar que yo hacía tal cosa, pueden olvidar que tal vez yo era, puedo pensar, Pedro podía decir: me dediqué tantos años a la pesca
pero no quiero que me recuerden por mi gran habilidad para pescar, ¿no? No quiero que me recuerden por mis buenos tips, ¿no? A qué horas es la mejor hora de pescar, ¿o no? No quiero que me recuerden por la pesca milagrosa, ¿no? Sino por el mensaje, ¿no? Pedro era solo un mensajero, y como hemos estudiado en esta carta y nos enseñaba nuestro hermano Iber la semana pasada, los falsos profetas, los falsos maestros iban a empezar a abundar, estaban abundando, y entonces era importante que este mensaje quedara bien claro, ¿no? Nos leían también la semana pasada 2 de Pedro 1:13 en la NBI, ¿no? Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Mi obligación es que no se te olviden estas cosas, que no se te olviden estas cosas. Parece como una mamá, ¿no? Oye, ya hiciste, y tú, mamá, ya. Pues bueno, Pedro, ¿no? Es mi obligación refrescarte la memoria. Es importante que nosotros sepamos esto. A veces venimos a la palabra del Señor, a veces oímos un mensaje y decimos, pues eso ya me lo sé, eso ya lo leí, ya oí una predicación en ese sentido, ¿no? Pero ¿sabes qué? El mensaje que el Señor nos presenta, en primera, todos los días es fresco y nuevo, porque todos los días trae algo, una revelación importante, una iluminación importante hacia nosotros, hacia nuestros ojos, ¿no? Pero, no tendría problema si un día hablamos de Génesis 1:1 y al otro día Génesis 1:1 y al otro día Génesis 1. O sea, es bueno recordar las cosas, es bueno que no se nos olvide, ¿no? Que dice el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno, porque los seres humanos tendemos a olvidar, ¿no? Y sobre todo olvidar las cosas buenas, ¿no? Entonces, recordar y volver a recordar. ¿Por qué era tan importante para Pedro? ¿No? ¿Por qué ponía no solo su esfuerzo de escribir, no solo su esfuerzo de quizá estar en una celda escribiendo esto, sino su propia vida? Pedro la estaba poniendo en riesgo por escribir este mensaje, ¿no? Porque era un mensaje totalmente importante para él transmitirlo. Finalmente, este mensaje a Pedro le costó la vida, ¿no? Igual que el mensaje que dio el apóstol Pablo. Porque alguien se puede arriesgar por algo que sabe que no es fidedigno, ¿no? Hay personas que dicen que que los discípulos estaban mintiendo en sus relatos, por ejemplo, con respecto a la resurrección, etcétera, ¿no? Pero ¿tú crees que tantas personas arriesgarían su vida por lo que ellos mismos saben que es una mentira? ¿No? Pedro había sido testigo presencial de las cosas que nos está hablando. Pedro había visto con sus propios ojos y había oído con sus oídos. Por eso él defendía con tanto ahínco la verdad que él sabía, que por sus propios ojos él sabía. Así como Pablo, ¿no? Arriesgó su vida y dio su vida por un mensaje, así como cada uno de los discípulos hizo. Vamos a leer 2 de Pedro, ahora versículo 1, ahora versículos 16, 17 y 18. Y dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, la cual, Señor, es oportuna y útil, Señor, que redarguye, que penetra, Señor, hasta a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que te pedimos, Señor, que tu palabra hoy entre, Señor, que tu voz, Señor, desnude nuestras intenciones y ellas puedan ser traídas a la luz, Señor. Podamos encontrar arrepentimiento, Señor, y podamos encontrar
también certeza de que tu palabra, que la Biblia es tu palabra, que tu voz, Señor, está impresa, Señor, de esta manera, y que nosotros podemos hablar ya no solo de lo que había visto y oído Pedro, Señor, sino de lo que nosotros mismos hemos visto y oído tocante al verbo de gloria. Señor, te pedimos que traigas hoy a nuestras vidas la convicción, Dios, que tus discípulos, que Pedro tenía, por la cual con tanto ahínco defendió el mensaje y la verdad que tú pusiste en su voz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 16, segunda de Pedro 1:16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro estaba seguro de que el mensaje que les había dado, Pedro, como ya decíamos, estaba totalmente claro y totalmente convencido de la veracidad de este mensaje que incluso les había costado la vida, Pedro había dado testimonio de lo que él mismo había visto y él mismo había oído. Nadie entrega su vida por lo que sabe que es un cuento. Nadie entrega su vida por lo que sabe que es abiertamente una mentira. Pedro entregó su vida, los discípulos uno a uno lo hicieron así, porque ellos mismos habían sido, como dice este pasaje, testigos presenciales, testigos de su propia majestad. Te voy a leer el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro 1:16 en la NTV. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. ¿Te das cuenta cómo esta versión nos da a notar lo que está diciendo el apóstol Pedro? Cómo está aseverando una verdad, del testimonio por el cual soportó torturas, por el cual dio su vida. Como dice el mismo texto, no estaba basado en fábulas, no estaba basado en medias verdades o verdades a medias, sino porque ellos mismos habían sido testigos oculares de su majestad. Esta versión dice: no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y aquí está hablando de dos cosas. En la segunda parte del verso 16 dice: nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Aquí el apóstol Pedro está hablando de algo que él había atestiguado antes, con mis propios ojos, y lo vamos a ver, más adelante veremos en qué momento lo vio. Pero aquí está diciendo: nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Pero el principio del verso 16 dice: no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les estamos hablando de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro está diciendo o hablando de la poderosa venida del Señor Jesucristo, no está hablando de la venida de la cual ya habían sido testigos ellos antes, sino está hablando a futuro, de la venida del Señor cuando venga en gloria. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue viniendo en un pesebre, Se vistió de humildad y su entrada triunfal fue en un pollino, en un burrito, Y finalmente fue atacado, fue enjuiciado con un juicio falso y llevado a morir a una cruz. Pero la venida que está próxima de nuestro Señor va a ser como la describe aquí el apóstol Pedro: la poderosa venida del Señor. Ya no va a ser viniendo en un pesebre, sino ya va a ser en toda su majestad y con toda su gloria. Y como el apóstol Pedro ya había visto eso,
ya había sido testigo de esas cosas. Entonces el apóstol Pedro, como había sido testigo presencial de esas cosas, no tiene miedo a decir: el Señor va a regresar, nuestro Señor va a volver. Pero antes dice: no estamos inventando cuentos ingeniosos, ¿no? La Reina Valera dice: no los hemos dado a conocer, dice, siguiendo fábulas artificiosas, ¿no? Esto quiere decir mitos, ¿no? Algunas personas piensan que el Evangelio y los por ejemplo, que los evangelios son mitos, ¿no? Y que son registros de solo eso, fábulas, algo que alguien inventó, ¿no? Pero finalmente, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero nosotros podemos saber por los testigos presenciales, ¿no? Como Pedro, ¿no? Cuando hay algún caso jurídico, un juicio, ¿no? Se le llama testigos que puedan dar fe de lo que pasó en ese momento. Yo soy testigo y yo vi esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí está nuestro hermano Narciso, que él es abogado. Espero no equivocarme en algo, sino pues ahí después me... pero por ejemplo, cuando o varios testigos llegan y su testimonio o su declaración es idéntica, ¿no? Se sabe, ¿no? O el argumento es que fueron aleccionados, ¿no? Alguien les dijo que tenía que decir, tanto que sus testimonios se parecen, ¿no? Entonces, es porque hay quien dice, ¿no? Los evangelios se contradicen y dicen cosas diferentes en algunos puntos, ¿no? Y eso no las hace fidedignos. Pues bueno, si fueran exactamente iguales, serían más bien menos fidedignos, porque se sabría que fueron aleccionadas esas personas y alguien les dijo: escribe esto, y se parecerían y serían exactos, ¿no? Pero a Juan nadie le dijo lo que tenía que escribir, ¿no? A Mateo nadie le dijo. Lucas, que fue el que no fue testigo presencial, pero finalmente él investigó, hizo toda una investigación, ¿no? Y finalmente se dan diferentes perspectivas de un mismo hecho, pero eso no hace que se contradigan, más bien enriquecen un acto. Y es lo que está pasando aquí, ¿no? Pedro está siendo un testigo presencial. Él está diciendo lo que ha visto y lo que ha oído. Y dice: porque no os hemos dado a conocer, ¿no? Esta expresión en el Nuevo Testamento está hablando de una revelación, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Acuérdate, revelaciones literalmente quiere decir quitar el velo, ¿no? Yo tengo esto aquí y si de pronto, no lo voy a jalar mucho porque sí está medio endeble. Si lo bajo, se revela lo que está acá atrás, ¿no? Eso es lo que es una revelación. Entonces, lo que está aquí diciendo el apóstol Pedro, ¿no? Estoy en esto revelando lo que va a venir después. Estoy revelando el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se sabe que no está hablando de lo que ya vio, sino de lo que va a venir. Se está dando a conocer que el Señor va a regresar, la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, con gloria, con poder, ¿no? Y bueno, seguramente los falsos maestros se oponían a Pedro y específicamente se oponían a esta enseñanza, ¿no? Por la cual Pedro está diciendo, por eso leíamos el contexto, Pedro está diciendo: yo les voy a decir y no me canso de repetirlo, y quiero que sepan que aún después de mi muerte puedan estar recordando ustedes esto, ¿no? La llegada, el advenimiento, el futuro regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La parusia, como le llaman, ¿no? La parusia. El Señor va a regresar con poder. Y esta palabra venida, justamente es esta palabra, significa el advenimiento, la llegada. Y específicamente quiere decir esto: el futuro regreso visible de Jesús en el cielo,
para resucitar a los muertos y celebrar el juicio final y establecer formal y gloriosamente el reino de Dios. Hermano, esto va a pasar. La Biblia enseña que esto va a pasar. Lo dice Pedro y bueno, lo hemos de ver. Ve de una vez por favor a 1 Corintios 15. Primero a los Corintios, ahora el apóstol Pablo hablando. En otra época, en otro momento, a otra audiencia, el apóstol Pablo, otro autor, otro escritor, ahora escribe a la iglesia en Corinto, le dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dos enseñanzas eran totalmente atacadas iba a decir por los judíos, pero por judíos y no judíos. Había dos enseñanzas específicas de los apóstoles que causaban que los discípulos fueran perseguidos, etc. Una de ellas era lo que estamos viendo, el futuro regreso de nuestro Señor, y la otra era la resurrección, ¿no? Porque, decían que Jesucristo no había resucitado, ¿no? Etc., ¿no? Y por eso el apóstol está diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que finalmente por Adán entró la muerte a la tierra, pero ahora por Jesús, por eso dice primicias de los que durmieron. Él resucita y entonces Él es una primicia, Él es el primero de otros más que van a resucitar. Nosotros, estando en Cristo, tenemos la convicción y la fe de que si nuestro Maestro resucitó, nosotros resucitaremos también con Él. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Él fue la primicia y después los santos que hayan muerto en Cristo también han de resucitar, ¿no? Así, otra vez leímos el versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? En Adán, en el pasado, entró el pecado y la consecuencia del pecado de Adán fue la muerte. También en Cristo, dice aquí, ahora todos somos vivificados o habrá esta resurrección. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Te das cuenta? Cristo las primicias. Cristo resucitó hace 2000 años. Fue el primero en resucitar. A eso hace referencia que las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. O sea, cuando venga el Señor, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? En su venida. Del mismo hecho, del mismo suceso futuro del cual está hablando el apóstol Pedro. Pedro está hablando de la venida del Señor, Pablo está hablando de la venida del Señor. El Señor va a regresar y cuando regrese no sé qué va a pasar antes. Y las dos cosas me emocionan. No sé qué va a pasar antes. No sé si mis ojos van a ver al Señor viniendo, ¿no? Y que nosotros seamos arrebatados con Él, ¿no? Eso me emociona, ¿no? Porque la Biblia habla de eso, que va a venir. O no sé qué va a pasar primero. O quizá muera en esta tierra, pero de acuerdo a la promesa del Señor, cuando Él venga, si yo he muerto en Cristo, resucitaré juntamente con Él. Y eso es esperanzador, hermano. Eso es esperanzador. Ya sea que estemos vivos o no estemos vivos para este momento, nos da esperanza, ¿no? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron. Nosotros resucitaremos
con nuestro Señor en su venida, si es que hemos muerto en esta tierra. Y si no, pues en su venida nos vamos con Él. Ve por favor a Mateo 24, versículo del 24 al 27. Ya vimos lo que ha dicho Pedro, ya vimos lo que ha dicho Pablo, y ahora el mismo Jesús está diciendo. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Te acuerdas el contexto en el que está escrito segunda de Pedro? Está hablando justamente de estos falsos cristos, de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. Y dice aquí que van a haber señales y va a haber prodigios y que si fuera posible, aún a los escogidos engañarían. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el cielo, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora el Señor está hablando de su regreso, como un relámpago que sale del oriente, ¿no? Dice un verso antes, ¿no? Si te dijeren, mira, está en el desierto, ¿no? Y a poco, si tú estás acá afuera y alguien entra corriendo, oye, hay un relámpago allá afuera, sal a ver el relámpago que... No, pues un relámpago, ¿no? O sea, dice aquí como que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, pero un relámpago es inmediato, ¿no? Si entra alguien corriendo, vi un relámpago bien grande allá afuera, sal para que lo veas, ¿no? Porque diciendo, pues ni salgas porque no vas a ver nada, ¿no? O si estás en los espacios, en tu aposento, estás en tu cama y, oye, ven a ver el relámpago que vi, pues no, porque así va a ser la venida de por eso está diciendo, alguien va a decir que aquí está el Cristo, alguien va a decir, ve a buscarlo, acá está, se levantarán falsos cristos, ¿no? No lo creas, ¿no? Porque su venida va a ser como el relámpago, ¿no? Va a ser algo porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Algo inmediato y próximo a acontecer. Regresa por favor a 2 de Pedro 1:16. Pedro entonces está hablando con la certeza de lo que vio en el pasado, de un hecho futuro, con la certeza de que él vio y oyó la voz, etcétera, ¿no? Vamos a volver a leerlo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, dice, sino como habiendo visto, pero lo que está diciendo aquí Pedro es, al decir sino como habiendo visto, la definición que veíamos en la NTV, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, ¿no? Es una palabra griega, epoptai. Esta palabra griega quiere decir, yo fui un testigo presencial. Yo fui un testigo presencial. O sea, Pedro está hablando, repito, de lo que había visto. Él había visto, él estaba con una plena certeza de algo, ¿no? Ellos eran testigos presenciales. No era una historia que le contaron, ¿no? Nosotros podemos recurrir de una forma fiable a los acontecimientos históricos a partir de un testigo presencial. O bueno, un testigo presencial, me refiero al apóstol Pedro, pero ya hablamos de Pablo, pero ya hablamos de Juan, todos ellos testigos presenciales, lo que el Señor había hecho, de las obras de nuestro Señor. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Se han encontrado, sus testimonios se han encontrado veraces, no estaban mintiendo, ¿no? Hay la suficiente evidencia histórica, ¿no? De que
Ellos no estaban inventando una supuesta ciudad llamada Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que existe históricamente, ¿no? Ellos no están hablando de el sacrificio de Jesús como algo totalmente extraño. Los romanos acostumbraban a hacer ese tipo de sacrificios. Históricamente se puede comprobar que los romanos hacían eso. Hay una evidencia, la tumba de Jesús. O sea, tú puedes ir a Israel y ver la tumba donde sepultaron a Jesús. O sea, hay suficiente evidencia histórica. Y con esa evidencia histórica y con los testimonios presenciales podemos tener un relato fidedigno de cómo fueron las cosas. Testigos que de primera mano nos están contando lo que vieron y escucharon, ¿no? Y repito, la evidencia histórica, ¿no? Todo. Y bueno, hablo de estos testigos presenciales y no cualquier testigo presencial, ¿no? Sino los testigos presenciales que con su propia vida sellaron ¿cómo puedo decir? Su testimonio, ¿no? Con su propia vida. O sea, lo que decía hace unos minutos, ¿no? Si Pedro hubiera dicho, no, pues esto ni lo vi ni sé, pero pues alguien me aleccionó para que yo dijera, y a la hora de estar enfrente, ¿entregas tu vida por el testimonio que estás dando? Pues no, ¿no? O sea, pero imagínate, estos testigos fueron capaces de di que lo que estás diciendo es mentira. No voy a decir que es mentira porque no es mentira, ¿no? Porque ellos lo vieron, ¿no? Ellos lo vieron, ¿no? Ellos habían visto, por ejemplo, en la transfiguración, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Al momento, por ejemplo, del bautizo de Jesús, cómo había descendido esta paloma. Ellos habían visto muchas cosas, habían visto, como dice aquí, la majestad del Señor, ¿no? Regresamos a 2 de Pedro 1:16. Vamos a vamos a leer otra vez hasta el 18. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice aquí, su majestad, toda su belleza, su gloria, su hermosura. Dice ahora el versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora Pedro está diciendo lo que él vio con sus propios ojos, ¿no? Repito, está hablando de un acontecimiento futuro, sustentándolo con lo que él ya vivió en el pasado. Es, quizá a grosso modo podemos decir, la combi o el microbús que pasa aquí va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque en el pasado, siempre que me paro ahí, ha pasado, ¿no? O sea, tú ya tienes la experiencia de algo, ¿no? Si estoy aquí parado, sé que va a volver a pasar el metro, porque ya he estado aquí en ocasiones y ha pasado el metro, o sea, ya he sido testigo de estas situaciones. Pedro está diciendo, este hecho en el futuro va a pasar porque yo ya lo he visto, ¿no? Porque yo ya he visto la majestad del Señor, ¿no? Dice el versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ve por favor a Mateo 17.
vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Mateo 17, del 1 al 6, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto es después de la resurrección, ¿no? Está el Señor, 6 días después, toma a Pedro, ¿no?, el que está escribiendo esta carta, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte y los lleva, dice aquí, a un monte alto. Y toma una forma diferente delante de ellos. ¿Cómo es esa forma? Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Pedro estamos viendo, en el versículo 16 dice: habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está el relato escrito no por Pedro, escrito por Mateo, en el cual son llamados Pedro, Jacobo y Juan, que se transfigura delante de ellos y resplandece su rostro y dice: como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En la tierra en la que estaban ellos era un desierto, ¿no? Este relato me recuerda mucho, ¿te acuerdas cuando Jesús se aparece al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo va, dice que a mediodía, ¿no?, cuando el sol estaba a su máximo esplendor, dice que vino una luz como el sol. Si yo estoy en este lugar, nos podemos dar cuenta de estas luces porque no hay sol. Si yo saco a mediodía, si este reflector yo lo saco a mediodía a la calle y lo prendo, no se va a ver, porque la luz del sol opaca las luces menores, ¿no? Imagínate, ellos estaban en el desierto en el caso del apóstol Pablo, en el desierto a mediodía, y dice que brillaba mucho más que el sol. ¿Te imaginas? Ahora el apóstol Pedro está diciendo, bueno, Mateo, ¿no?, está relatando lo que vio el apóstol Pedro, ¿no? Y dice: y resplandeció su rostro como el sol. ¿Te imaginas? O podrías tratar de imaginarte cómo estaba el rostro de Jesús, de manera que se pudiera ver como el sol, estando en el desierto, ¿no? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice el versículo 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, ¿no? Ahora Moisés y Elías. Versículo 4: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Imagínate, Pedro le dice a Jesús: ay, gracias, qué bueno que estamos aquí todos juntos. Y está Moisés y Elías, ¿no? Y cuando Pedro estaba medio distraído, imagínate, yo no sé, viendo a Jesús resplandeciente, sus vestidos como la luz, etcétera, y Pedro viendo a Moisés y Elías, ¿no? Hacemos unas enramadas para Moisés y Elías y para ti, y de pronto irrumpe otra vez, ¿no? O sea, no te distraigas, ¿no? Mientras todavía Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oíd. No dice oye a Elías, oye a Moisés, sino esta es una confirmación clara de quién era Jesús, y la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 6: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis.
Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. El Padre, en la transfiguración, el Padre habló desde el cielo, como ya te decía, para declarar, para hacer evidente la aprobación y la complacencia que tenían en el Hijo. Yo puedo pensar cuando Pedro está escribiendo su segunda carta en la cárcel, ¿no?, estando preso. Dicen por ahí que recordar es volver a vivir, ¿no? Yo no sé, ¿quién ha vivido algo parecido a esto, no? Pero yo me imagino a Pedro escribiendo y teniendo en su memoria, cuando está diciendo, y hemos visto su majestad, y teniendo en su memoria lo que había visto, y oímos una voz del cielo. Yo me imagino a Pedro viviendo otra vez, una vez más, lo que él ya había visto y había oído, ¿no? Dice, segunda de Pedro 1, 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, que está diciendo Pedro, que en esto que Dios estaba diciendo del Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el oíd, dice que Jesús estaba recibiendo del Dios Padre, estaba recibiendo honra y gloria, ¿te das cuenta? Jesús estaba recibiendo honra y gloria del Padre. Y dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, ¿no? Las palabras de Dios, las palabras, esta voz del cielo pone a Jesús. ¿Te acuerdas quién estaba? Moisés y Elías. Dios está poniendo por encima de Moisés y Elías, Dios está poniendo por encima de la ley y los profetas a Jesús. Por encima de la ley y los profetas, Dios está diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque no es casualidad que estuviera Moisés y Elías, ¿no? Y no alguien más, ¿no? Dios llama la atención por encima de la ley y los profetas, ¿no? No era simplemente otro revolucionario, como decíamos, ¿no? No era otro otro profeta, ¿no? O alguien que iba a dar solo ciertas enseñanzas más, sino Él era el Hijo amado de Dios, en quien Dios mismo encontraba complacencia. Muchos de estos falsos maestros, o bueno, ninguno de estos falsos maestros fue testigo de lo que Pedro había sido testigo. Todos estos que traían otras enseñanzas, no habían sido testigos, no habían oído la voz que Pedro había oído, no habían visto a Jesús en su majestad. Por eso es que Pedro no tuvo temor de entregar su propia vida por lo que había visto y oído. Por eso es que Juan no tuvo temor de hablar y decir con toda verdad, ¿no? Y también entregar su vida por lo que había visto y oído. Te decía desde el principio, la gente no entrega su vida por un cuento, ¿no? Pedro mismo dice, yo no les estoy hablando de esto como si les estuviera hablando de fábulas o de un cuento, no. Pedro en la cárcel, a punto de morir, está diciendo, yo te voy a hablar de esto y te voy a recordar esto, y aun cuando yo esté muerto, quiero que sigas recordando mi mensaje, el mensaje de Cristo. El mensaje de Jesucristo, la cruz de Jesucristo, la obra de Cristo, lo que hizo el Señor, el Evangelio, el Evangelio. Así que no desviemos nuestros ojos
a falsas enseñanzas. Más adelante veremos la próxima semana, ¿no?, que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? No tenemos que ir a otro lado. La palabra profética la tienes en tu mano, ¿no? Más adelante dice, y no es de interpretación privada, ¿no? Es lo que el Señor ha querido revelarnos. Es el mensaje de Dios por el cual todos estos hombres entregaron, repito, su vida. Todos estos herejes no estuvieron presentes. Sin embargo, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Moisés, vieron a Elías, ¿no? Y sobre ellos oyeron la voz de Dios mismo honrando a su Hijo. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y hoy queremos agradecerte, Señor, también por estos testigos presenciales de tu majestad, Señor. De estos testigos a los cuales tú les hablaste tu verdad, a los cuales tú les hablaste tu palabra, y que no tuvieron miedo a enfrentar lo que enfrentaron, y que no tuvieron miedo, Señor, sino ellos, incluso con su vida, Señor, quisieron preservar el mensaje que tú habías depositado en ellos, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces nosotros buscar en otros lados otros mensajes, cosas que tal vez queremos oír, Señor, pero que no son tu mensaje, pero que no son tu palabra, Señor. Hemos estado aprendiendo los domingos con respecto al Evangelio y lo que tú quieres, Señor, que sepamos con respecto a este, Señor. Y cómo nosotros debemos buscar transmitir el Evangelio, las sanas palabras, la verdad, Señor, que tú depositaste en estos hombres y que tú en tu gran misericordia ahora depositas en nosotros, Señor. Porque nosotros tenemos la certeza, Señor, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe que tenemos no es ciega, Señor. La fe que tenemos está bien sustentada en tu palabra y bien sustentada en testimonios veraces y fidedignos, Señor, de lo que pasó en ese entonces y de lo que va a pasar en el futuro, Señor. Nosotros hoy, Señor, anhelamos tu venida, Dios. Anhelamos que vuelvas por nosotros, Señor. Lo anhelamos con todo nuestro corazón, Señor. Pero también sabemos que en esta tierra tú nos has dado un llamado, Dios, a resguardar esta palabra, Señor, y a transmitir este mensaje, Dios. No solo, Señor, por el hecho de ver sillas vacías hoy, Señor. No solo por el hecho de no ver todos los lugares llenos hoy, Señor, sino por el hecho, Señor, de que allá afuera hay mucha gente que te necesita y que si mueres sin Cristo va a ir al lago de fuego, va a ir al infierno, Señor, que está preparado, Dios. Eso dice tu palabra. Porque nuestro jefe en el trabajo, porque las personas que tú pones alrededor de nosotros un día van a estar delante de ti, Señor. Y a nosotros nos va a dar emoción encontrarnos contigo, Señor. Y a nosotros encontrarnos contigo, Señor, nos va a dar aliento y oír tu voz, Señor. Oír tu voz diciendo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Pero nosotros no sabemos qué van a oír de ti ellos, Señor. Si van a recibir ese halago o van a recibir el juicio, Señor. Así que nosotros, Señor, así como hizo el apóstol Pedro, Dios, que sabemos que tenemos la palabra profética más segura, queremos transmitirla, Señor, y llevar tu mensaje a la gente que no ha escuchado de ti, Dios. Sí, Señor, y queremos guardar y luchar y con nuestra vida, Señor, defender la verdad que has depositado en nosotros, Señor.
Queremos ser valientes, Señor. Queremos ser esforzados, Señor, transmitiendo el mensaje que tú, Señor, has depositado en nuestras manos, que para nosotros es fácil. Hoy tenemos una Biblia y la podemos abrir en el momento que querramos, Señor. Pero hay gente que no la tiene, Señor. Permítenos, Señor, llevar esta palabra a quien necesite escuchar de ti, Dios. Danos el valor, danos la fuerza. Dice tu palabra que tú nos has dejado a tu Espíritu, Señor, para ser testigos. Judea, Samaria, Señor, y hasta lo último de la tierra, Dios. Y así queremos hacer, Padre. Te honramos, bendecimos y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que